temas de cultura, de paz y transformación de conflictos. En el foro. Actualmente es asesora nacional para el componente juventud del programa Procohesión de la Cooperación Técnica Alemana, JZ. Fuerte los aplausos, por favor. De acá, ¿no? Del lugar de Grills. Y les dejamos ya para que puedan desarrollar este importante, por vamos a escuchar lo que está. Buenas tardes con todos y todas. Nosotros venimos a hacer una charla de qué hemos hecho como GIZ en el tema de jóvenes. Les quería comenzar diciendo qué situación actualmente están teniendo los jóvenes. Estamos teniendo una situación de realmente poco empleo, pocas oportunidades de educación, las desigualdades entre campo y ciudad son alarmantes, y nosotros como GIZ dijimos, bueno, ante esta situación tan complicada de las y los jóvenes, ¿qué hacemos? En el 2022, en plena pandemia, nosotros estábamos trabajando en la frontera norte justamente porque la cooperación digamos, del Estado ecuatoriano pidió a la GIZ que intervenga en la zona de fronteriza. ¿Y por qué? Porque la situación de las y los jóvenes en la zona de frontera es mucho más grave que en otras regiones. Sin sucumbíos, trabajamos en toda la frontera. ¿Y qué queríamos hacer? Nosotros queríamos que las y los jóvenes tengan un proyecto que sea de ellos, que sea su voz, que se haga escuchar. Entonces empezamos a mapear a jóvenes de varios colectivos. No era una cuestión de la GIZ, sino que queríamos fortalecer las capacidades de las y los jóvenes. En ese sentido, ¿qué hicimos? Comenzamos a mapearles y con una metodología comenzamos a permitir que las y los jóvenes fortalezcan su voz, tengan su voz y planteen sus problemas. Entonces, a partir de la identificación de problemas que ya hemos mencionado hoy día, como ustedes lo han escuchado, cuáles son los problemas, Yomira, tal vez tú nos puedes decir cuáles eran, porque Yomira es parte de este proceso, y lo que queríamos hacer con GIZ, y no como GIZ, sino fortaleciendo las capacidades de los jóvenes. ¿Y con quién? Con el Ministerio. Y trabajamos junto con el Consejo Consultivo de Jóvenes, con el MIES, e hicimos agendas juveniles, y de estas agendas juveniles surgió un movimiento de las agendas juveniles, y está en toda la frontera norte. Entonces, Yomira, tal vez nos puedes decir cuáles fueron los problemas que ustedes identificaron como jóvenes que tenían que plantear el problema y también la propuesta, porque creemos que no somos nosotros quienes tenemos que decir algo, sino los mismos jóvenes. Yomira, por favor. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto compartir este foro con ustedes y sobre todo con usted, Susan. Bueno, prácticamente las agendas juveniles nacen desde ver esa necesidad que teníamos los jóvenes. Nacen las primeras agendas cantonales y provinciales en el 2021, de igual manera con el fortalecimiento desde GIZ. Ahora, en este año, en el 2024, sale la segunda versión, sale la actualización de las agendas juveniles desagregadas por cada uno de los cantones de las 4 provincias. Estoy hablando específicamente de Imbabura, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Además de una agenda binacional también que nos permite primero evidenciar la realidad en territorio por cantones, desagregada por cantones, desagregada por comunidades y por parroquias, para posterior plasmarla esa agenda cantonal en una agenda provincial. Estas agendas
tienen problemáticas, pero también estas agendas plantean las soluciones. Estas soluciones fueron planteadas por los mismos jóvenes que nos dieron a conocer sus necesidades, y Susan, para responder y acotar un poquito a lo que estamos desagregando en esta tarde, principalmente las agendas juveniles encuentran algunos problemas. Dentro de los más importantes, los chicos nos hacen ver que la salud mental ahora hay que prestarle bastante atención en ese aspecto con los jóvenes. Así también el desempleo, la precarización laboral en la juventud. Si bien es cierto, desde algunas personas desde su adultez pueden decir: a mí no me contratan porque tengo ya la edad muy avanzada, pero en cambio en los jóvenes es completamente lo contrario, Susan. A los jóvenes no les contratan porque no tienen experiencia. Bueno, digamos que el inicio plantearon sus problemas, las y los jóvenes, fueron colectivos, y esto se manifestó en la agenda juvenil. Si podemos avanzar en varios temas, y como Yomira decía, uno de los temas es el problema de salud, es el problema de la educación, es el problema del empleo. Las y los jóvenes no están teniendo las opciones, y digamos, como asistencia técnica, nosotros no queríamos crear un movimiento juvenil de la GIZ. Lo que hicimos es fortalecer las capacidades de los jóvenes y permitir que ellos mismos formen alianzas. Y fueron varias cosas que se han logrado. A ver, Yomar, cuéntanos. Por ejemplo, que ella sea vicealcaldesa es un logro. Y digamos, toda la construcción de la agenda se hizo con más de 1.500 jóvenes en toda la frontera norte. Así es, Susan. Principalmente el mayor logro que yo lo podría decir es que logramos la reforma a la ley orgánica de las juventudes, ¿no? Así como también el aporte al voluntariado. Tuvimos que mover alrededor de 109 mesas aproximadamente. Estoy hablando de unos 17,000 jóvenes que se sumaron a poder crear esta ley, a poder reformarla, y en base a eso tenemos la ley que actualmente rige, ¿no? Por ejemplo, ya se pueden ser consideradas como las prácticas preprofesionales ya pueden ser consideradas como experiencia laboral, pero eso básicamente también existe la voluntad política de las instituciones a las que el joven o el adolescente va a postular, va llevando su carpeta. Si existe esa apertura y esa voluntad política, pues se podría justificar esa experiencia que piden, que requieren ciertas instituciones. Más si desistimos de esa idea y nos seguimos centrando en que deben venir justificadas posiblemente desde el IES, entonces ahí sí se nos complica un poquito más. Entonces yo creo, Susan, y no sé si tú también piensas lo mismo, que todo lo que nos rodea, simplemente para ejecutar o accionar en algo necesitamos de esa voluntad política de quienes nos gobiernan. Ya, en ese sentido, no solo la GIZ, sino UNFPA, muchas otras organizaciones se aliaron a este proceso de las agendas juveniles, y las jóvenes han logrado en este gobierno hacer el reglamento de los jóvenes. Aparte de eso, están gestionando varios proyectos de ordenanza, y creo que eso es lo que tenemos que hacer como ONGs, como instituciones internacionales, es dar la voz a los que tienen que tenerla. Entonces,